Pues yo soy Daniel Hernán y él es Guillermo Conde, somos instructores de paracaidismo y bueno, pues nada, vamos a mostraros un poco la diferencia que hay entre dos tipos de equipos que son los que usamos para saltar tanto de aviones como de objetos fijos. Como podéis ver aquí tenemos el equipo de salto base, lo tenemos abierto. Es un equipo que básicamente se compone de un solo paracaídas. Son equipos con los que trabajan en alturas de apertura en las que no hay tiempo para abrir un reserva. Los plegados evidentemente son mucho más delicados ya que es el único cartucho del que dispones, entonces tardamos bastante más tiempo que en un plegado de un equipo normal de salto de avión, ¿no? Todos los equipos constan de un arnés contenedor al que pertenece todos los demás dispositivos y luego las campanas, las velas que llamamos nosotros, son lo que es tela y cordones. Voy a hacer una breve descripción de cuál es el equipo que utilizamos para hacer saltos de altura, es decir, para saltar desde un avión. Entonces, bueno, este es un equipo y se compone principalmente de 4 partes, ¿vale? La primera parte sería el arnés y el contenedor, que es todo lo que salta ahora mismo a la vista, todo lo que es azul, que eso es común tanto a estos equipos como a los equipos de base. Y luego tiene 2 campanas, la campana principal, que sería esta que tenemos aquí, de aquí hacia abajo, y la campana de emergencia, que es esta que tenemos aquí arriba. Este dispositivo, ¿vale? Que es una apertura barométrica, es un pequeño ordenador que todo el rato está midiendo a qué altura estamos y a qué velocidad vamos. Entonces es un aparato que si detecta que vamos demasiado rápido y a una altura de unos 750 pies del suelo, él directamente dispara el paracaídas de reserva, ¿vale? Lleva un sistema pirotécnico que lo que hace es cortar el cordoncito que lo cierra y esta pandereta que veis aquí, este pop-up que se llama, esto tiene un muelle muy grande que si lo desplegáramos sería así de alto y lo que hace es saltar y trabajar igual que este pilotillo, ¿vale? Imaginemos que en este pilotillo hay un muelle que comprimimos y ¡pum!, salta. En este equipo, al tener un dispositivo de reserva, pues también tiene que disponer de un dispositivo de liberación, porque para poder abrir el paracaídas de reserva, si tienes una malfunción en el paracaídas principal, debes de liberarlo. Y se libera con esta almohadilla, ¿vale? Esta almohadilla es uno de los grandes inventos del paracaidismo, ¿no? Es un sistema de liberación, un sistema de desmultiplicación que con una mano puedes liberar y separarte del paracaídas principal, ¿vale? Que se separaría con este sistema. ¿Cuál es el procedimiento para abrir un paracaídas? Bueno, pues sería más o menos así. Yo voy con mi equipo, no más curro y lanzo mi pilotillo. Y entonces comienza una reacción en cadena que lo que hace el pilotillo al coger aire es tira de esta brida sale por aquí, se abren las 4 carpetas, sale la bolsa y ya se irían desplegando todas estas gomas. Aunque parezca paradójico, el plegado de un paracaídas principal son todo dispositivos retardadores de la apertura. Lo que se intenta es que se abra despacio, para que el desequilibrio entre velocidad terminal y el pararnos sea lo más paulatino posible y así nuestra espalda no sufra. Todo lo contrario al paracaídas de emergencia, que lo que se hace es que se hinche, se presurice lo antes posible, en un instante. Bueno, y a grandes rasgos, este ha sido un poco el mecanismo de la apertura de un paracaídas de avión. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.